me acuerdo como de pensar, yo sí voy a poder, o sea, que esta persona depende de mí, de ahora en adelante soy la mamá dependiente de esta niña y no sé si lo voy a lograr. Y me dio mucho miedo, o sea, me acuerdo como de tener mucho miedo de cómo hacerlo bien, cómo no embarrarla. En la maternidad como en la vida hay temas de los que nadie quiere hablar, sobre todo en este mundo que nos ha hecho creer que ser madre es mágico y perfecto todo el tiempo. Aquí hablamos de lo que realmente sentimos, sin censura, desde el amor y con la certeza de que cada mamá sabe en su corazón lo que es mejor para su hijo. Soy Camila Wills y te doy la bienvenida a este episodio de Historias de Madre, un espacio seguro en donde contaremos lo que quizás no sabías, pero desde hoy hará tu maternidad un poquito más sencilla. Porque aunque no hay fórmulas mágicas, hay decisiones que nos dan paz. Y cuando algo es real, transparente y hecho con el corazón, elegirlo se siente natural, como Baby Goo de Alpina. Una decisión que nutre con amor. Hola, bienvenidas a Historias de Madre. Yo soy Camila Wills y les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros desde casa Spotify. Hoy es el episodio número 6 y tengo a mi lado una mujer espectacular en todo el sentido de la palabra, una mujer que para mí no necesitaría presentación porque la conozco como la palma de mi mano, eso creo, vamos a ver hoy, pero para ustedes pues les cuento que es Isabel Salazar o Isa Salazar, más llamada, mejor llamada. ¿Cómo estás, mi Isa? Bienvenida. Bien, gracias, Cami, qué emoción, estoy muy emocionada. Por fin te tengo acá. No, y estoy muy orgullosa de ver todo lo que has crecido, todo lo que ha crecido tu proyecto. Ay, que además gracias. desde que era un sueño en tu cabeza y tuvimos un proyecto donde nos acercamos al video podcast muy pioneras. Oye, éramos muy pioneras. Pero poco consistentes y poco constantes, que es algo que le cuesta y que sí, que tiene siempre costos en este camino. En cambio, con Madre has sido tú muy juiciosa y aquí estás. Sí, aquí estamos y no sabes cuánto me alegra tenerte porque sí, Isa y yo, y empezando con su presentación, pues Isa es una periodista maravillosa, trabajamos juntas en la W, después seguimos caminos muy parecidos, tuvimos este sueño que se llamaba Radio Blog Plus, que en ese momento pues el video podcast no existía, fue hace mucho tiempo y sí, no fuimos lo suficientemente consistentes, hoy estaríamos, mejor dicho, en el top. el top, pero acá estamos de maneras diferentes, seguimos brillando. Isa es también empresaria, Isa crea contenido, Isa es una esposa maravillosa, una amiga maravillosa, mamá de María Belén, que tiene ya 11 años, que claramente hoy vamos a hablar de su historia de madre, y nada más y nada menos que directora general de El Conserje, que es una agencia, o sea, una mujer que aparte de ser esposa, mamá, todo lo que acabamos de decir, pues tiene tiempo para ser directora general de ¿cuántas personas además? En este momento tenemos 58 Imagínense. colaboradores y próximamente vamos a hacer más porque estamos en un momento de crecimiento, haciendo una unión Muy ahí de bárbaras. otras empresas, entonces sí, pero qué emoción. Misa, quiero que empecemos con eso y es, como bien sabes, yo siempre empiezo como de atrás para adelante en el orden que debe ser para que las personas entiendan un poquito tu historia, se enamoren de ti también, como seguramente lo están las personas que te conocemos. Y hablemos un poco de esos comienzos de tu carrera antes de ser mamá. O sea, ¿qué soñabas? Eres caleñísima. Cuando llegaste acá a Bogotá, ¿cuál era tu, no sé, como tu sueño ¿A dónde y me veía? a dónde te veías? Yo, sí, caleñísima, que creció comiendo chontaduro, mangoviche, bailando salsa, con una mamá pintora, artista, un papá abogado muy humanista, entonces siempre para mí la humanidad siempre estuvo muy presente, creo que por eso soy periodista. Pero tenía desde chiquita la obsesión con que yo quería salir en televisión. O sea, esa era mi obsesión. Y si tú revisas mi anuario, eso que le ponen a uno la foto, ¿qué va a ser famosa? Porque yo siempre... Literal, esa palabra, famosa. Sí, decía, vas destinada a ser famosa. Y pues no pasó, pero bueno. ¿Cómo que no? Bueno, pero en todo caso, sí siempre fui la que era de las obras de teatro, la banda de rock, la que presentaba los eventos. Me gustaba mucho las cámaras, estar frente a un mensaje. Fui la que leyó el discurso de grado, o sea, como que siempre fui muy vocal y muy protagonista y me gustaba, o me gusta, me imagino yo todavía, pero ya diferente, pues tener atención. En ese momento quería ser actriz y mi obsesión era que quería ser actriz y yo me gradué del colegio y me fui a estudiar actuación a Los Ángeles. ¿Qué? Yo eso ¿No no lo sabía. sabías? ¿Ven?
El primer minuto, ¿cuánto llevamos? 3 minutos y ya cosas que no sabía Isabel. No tenía ni idea, Isa. Claro. ¿Pero estudiaste toda la carrera de actuación en Los No, Ángeles? ahí alcancé a estudiar un año. Además, en Los una Ángeles, nada más y nada universidad. menos, qué no, pena. pero dije en Los Ángeles, pero era en California, pero realmente Ok. era en San Diego. Sino quise hacer unos cursitos en Los Ángeles, pero realmente era en Bueno, San pero- Diego mi universidad. Y sí, yo quería ser protagonista de novela, tal cual. Y ahí me devolví a Colombia y empecé a estudiar comunicación porque creo que en el fondo tenía En como... Bogotá. En Bogotá. Tenía como el susto de, juepucha, vivir de la actuación muy duro. Tenía mucha relación con el medio en ese momento porque mi hermana estaba casada con un actor muy famoso, mi novio del momento también. Tengo todavía muchos amigos de esa etapa, libretistas, productores, directores. Entonces yo sí me veía muy en el mundo de la televisión. Pero se me abrió la oportunidad por otro lado, que fue presentando y empecé en City TV chiquitica. En mucha música. Primero fue en el Circo Eléctrico, que era un programa divino los No me miércoles. tocó, qué pena. No, Es que Isa y yo podemos ser muy amigas, pero no somos de la misma generación, eso eso lo sí, va a aclarar. No, le llevo un mundo de años, es espantoso. Siempre que me dices feliz cumpleaños es como pucha. Pucha, es que son demasiados años. No, el Circo Eléctrico fue lo primerito que hice, era un programa en el horario estelar de los miércoles a las 11 de la noche. Así decían. No, pues imagínate a las 11 de la noche quién lo veía, pero Horario tenía estelar. su público y era un programa de videos de música electrónica que grabábamos desde bares y discotecas. Ay, qué nota. Sí, fue espectacular. Entonces ahí arranqué, de ahí ya pasé a mucha Mucha música, música. que era el programa central de la franja musical, pero es que a ese sí había que ganárselo porque pues tenía unos televidentes de nicho, pero muy apasionados, muy metidos, que, pucha, si uno no sabía, lo acribillaban. A mí al principio no me querían porque había mucho punkero, rockero, y yo les parecía una niña gomelísima, ¿sí? Entonces como que me tocó ganarme la confianza y la credibilidad con mucho trabajo. Al final yo creo que me querían. Sí. Y ahí estuve muchos años. Yo en City TV estuve 13 años. ¿Y Radio City no estuviste? En Radio City, así, no estaba sentada pues en la mesa Es que esos principal, pero programas sí eran guau. hice mucha cosa con ellos. O sea, En hacía City había muchas muy buen notas. contenido. Hice otro que se llamaba Media Television, hice otro que se llamaba Star TV. Es que en City hice de todo. Y durante muchos años seguía haciendo los premios y los eventos especiales. Claro. Entonces yo presentaba los Grammy, presentaba los Billboard, además los traducía. Imagínate. Entonces ahí fue... Y después ya viene la W y todo lo que... Después llegó la W, también trabajé pues en la W, Mujeres W, La Hora del Regreso, muchos años. Y pues ahí ya también hacía a veces Canal Capital, a veces hacía Canal 1, como que siempre la televisión estuvo yendo y viniendo, yendo y viniendo. Misa, entonces digamos que esa era la Isabel soñadora, que igual sigue siendo, pero pues ahí no existía un esposo, ahí no existía una hija. Esto eras tú contra el mundo con tus sueños, diciendo me voy a estudiar esto, soy una caleña que ahora trabaja acá y me voy a ganar este puesto y tal. Llega... no, mentira. Gracias al cielo, Sí. Juan Abel. Ajá, llegó Juan, Que sí. llega Juan Abel, que es tu marido. Oigan, este personaje es muy importante en la vida, obviamente, de Isa, no solamente por ser su esposo, sino pues tu socio, es tu cómplice, o sea, ustedes tienen una relación. Me echó al charco, Dios mío. El que, pucha, yo obviamente soy de las que siempre dice, uno no sabe lo que pasa dentro de las sábanas de los matrimonios, pero yo sí sé lo que pasa dentro de las sábanas de estos dos, porque son una pareja espectacular, son de verdad que se complementan muy chévere, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito cuando tú conoces a Juan y cuánto duran antes de encargar, si es que fue así, a María Belén o de que tú quedaste embarazada y cómo es esa relación de los dos. Fue muy loco, Cami, porque todo fue vertiginosísimo. O sea, bueno, primero hay algo que se amarra con lo que te acabo de contar, y es que Juan Abel, desde muy chiquito, Juan Abel es un hombre, pues a mí no me gusta decirle mucho porque también es muy creído, pero la verdad es que es medio genio. Entonces, muy genio. Es muy genio, sino que yo nunca se lo digo. Entonces, que ojalá que no lo vea. Porque no. Se lo dice todo el mundo menos yo. Pero sí, la verdad es que él es genial. Y entonces, desde muy chiquito, a él lo contrataron como editor en la revista Cambio. Él era el editor de toda la parte que tenía que ver con economía. Ajá. Y le tocaba quedarse hasta muy tarde cerrando revista. Y resulta que él era uno de esos televidentes que veía el Circo Eléctrico. Entonces sí él estaba. ni siquiera me oía, sino que él ponía City TV y En lo que mute. estaban dando a las 11 de la noche era el Circo Eléctrico. Entonces él, durante muchas horas de cierre de la revista,
él me veía y claro, yo en el circo eléctrico salía súper producida con, mejor dicho, soraboto hasta acá, minifalda, y entonces a él le parecía que esa mona era muy guapa. Historia. Pero eso fue pues muchos años atrás. Y entonces él le dice a la PR de la cosa, yo quiero hacer una cata con Isabel Salazar de la W. Quiero conocer a esa vieja porque era la que me acompañaba en los cierres de revista. Ay, no. Entonces me invita a hacer la cata y nos conocemos. Y en esa época todo el mundo, ay, dale el pin, que pues le encanta así. Yo, Para los que no entienden, pin del BlackBerry. Sí, yo ya sacaba mucho la cédula. Entonces yo, no, a mí no me gustó, pero para nada. O sea, me pareció queridísimo. Yo pues venía como de una etapa amorosa dura, de Sí. una terminación muy abrupta, muy traumática, no sé qué. Entonces como que no estaba todavía muy abierta al amor. Y además era como, no es el tipo de hombre que a mí me gustaba, o sea, estaba pasado de peso, estaba súper corporativo porque pues trabajaba en Diario, entonces súper corporativo. Yo como que, ay, no, Ay, me no encanta que digas, gusta. me encanta la esperanza para las solteras que nos digas eso, porque uno cree que si no es como el match perfecto del amor a primera vista inmediato, entonces uno dice, no, ya Ya, no. next. No. Next. Dele la oportunidad a Uno ese. pues es que la historia es muy chistosa porque yo, no, es que está muy gordito, pues perdón, yo sé que uno no debe hablar del cuerpo de los demás, pero a mí en ese momento como que no me gustó. No, y pues eso es importante que a uno le guste físicamente también. Sí, pues, ¿qué exacto. hacemos? Pero entonces una amiga me dijo, ay, pero qué importa, el tipo es pilísimo, es súper chévere, se pueden ser amigos, pueden trabajar juntos, networking. Te puede presentar a alguien. Y yo, bueno, pues dale pues el pin al gordito. Entonces me empezó a chatear y no sé qué, y ahí nos hicimos muy amigos y él es muy divertido, es muy chistoso, me reía mucho, pues, o sea, como que pasábamos muy bien. Y entonces él, como es así súper estratégico, me dijo, tú te vas a enamorar de mí. Tú ahorita no lo ves y que el gordito y no sé qué, pero tú te vas a casar conmigo. Y yo, ajá. Yo, obvio, no, eso no va a pasar. Y me decía, sí, y yo voy a hacer un plan. Te voy a mostrar mi plan. Entonces me escribió una carta que era, ahorita eres una rejecter, pero luego te vas a volver una conocedora y de conocedora no sé qué, nada, y al final nos vamos a casar. Ah, todo esto fue un plan, esto fue una estrategia de Juan. Pero así. Entonces, Bueno. como durante 6 meses me dejaba sorpresas, regalitos, cosas en la portería, regalitos que eran creativos, boba. Yo le paraba 0 bolas, te lo juro, como que, es más, una vez me dejó una lata como de whisky, porque trabajaba pues en esta empresa, y yo pensé que adentro había el whisky, y yo pensé, perfecto para dárselo a Julio Sánchez en Navidad. Y yo nunca abrí la lata. No, se la diste a Julio. No, no se la alcancé a dar. Ay, afortunadamente, porque después de, no sé, 15 días después, yo como que la dejé ahí guardada. Cuando necesite darle un regalo corporativo a alguien, Se la doy. un whisky, un buen whisky, buenísimo. Y me dijo, oye, ¿y qué? ¿No me diste nada del libro? Y yo, ¿de cuál libro? Pues el que está adentro. Ay, Pues la no. caja era solo el empaque y adentro había un libro, un mundo de detallitos. ¿Qué tal que yo era eso? No, y qué Entonces, lindo eso que piensen pues diferente, eso fue lo que te fue enamorando sí, y eso la fue lo que logró. me fue enamorando, pero yo todavía pues me resistía mucho hasta que cumplí años y ese cumpleaños hice un bingo y entonces resulta que el señor del bingo que pues tenía que leer las vainas no aparecía y yo con un mundo de invitados, varias marcas me habían dado regalos para el bingo y yo fue, pucha, usted no aparece. Y Juan Abel me dijo, no, vístete, yo te ayudo, yo soluciono, no sé qué. Entonces, bueno, me ayudó, fuimos al sitio donde iba a ser, organizamos todo, llegó el señor del bingo y ahí me dijo, bueno, Mona, me voy porque tengo un date. Estrategia del man. Pues En él el dice que momento. sí tenía el date, pero te juro que yo, ¿tienes qué? ¿Un date el día de mi cumpleaños? O sea, ¿cómo así? No entiendo. Entonces me dijo, sí, pues, María, tú Si no me para vas a parar 0 bola. bolas, pues tengo un date, chao. Y se fue. Y ahí yo, pues, pucha, algo pasó ahí. O sea, algo me movió, algo. Necesitamos saber que si usted fue la date de Juan Abel ese día nos diga. Sí, pobre date. ¿Cuándo porque cumples años? Él sí fue el 14 de junio, pero pues yo no sé si eso cayó exactamente el sí. 14 de junio. Fue cuando cumplí 29 años. Me acuerdo perfecto. Porque era la despedida de los 20. Hace 2. Ajá. Sí, ayer. Y entonces ahí yo dije, no, como que sí me está gustando. Entonces dije, bueno, démosle la oportunidad. Y pues mira, nos casamos. Ya después de eso empezamos a salir y muy rápido nos comprometimos. Ajá. Y a los 3 meses de casada quedé embarazada. Hablemos de eso, Isa. Hablemos de ese a los 3 meses de casada, porque esta historia nos acaba de, digamos que llevar a muchos sentimientos. No la conocía, otra cosa que no conocía y que pensé que conocía de Isa, pero me imagino que tenían un montón de planes, de sueños, y yo quiero saber abiertamente, pues porque igual es normal decirlo, hay uno tiene planes o a veces que no tiene planes. Yo soy de las que piensa que
muy romántica de mi parte decirlo, lo que sea, que todos los bebés son planeados. De pronto Sí. no por uno, pero sí por otra persona, por un ser superior, por el destino, por el universo, pero pues no hay un bebé, un humano que llegue a este planeta sin que tenga que haber llegado. En este caso, pues María Belén. Pero ustedes pensaban, hablaron de la maternidad en ese momento, hablaron de la paternidad, pensaban ya tener un bebé. No, eso fue muy loco. Primero el cuento que yo me había echado a mí toda la vida, porque yo digo que uno se echa muchos cuentos. A uno Eso es mismo. algo que yo he aprendido, que uno se echa muchos cuentos que uno puede cambiar. Y yo toda la vida me había echado el cuento que yo no quería ser mamá, ¿sí? Y que yo no iba a ser mamá. O sea, no estaba en mis planes, menos a los 3 meses. Y además, como te digo, con Juan fue muy rápido. Entonces yo estaba en un momento de mi vida, porque además renuncié a la W, empecé a trabajar en ProPaís, que es una entidad corporativa que amo y adoro, pero era un trabajo completamente distinto. Me casé, me fui a vivir a otra casa y quedé embarazada. Te juro que yo me miraba en el espejo y yo decía, no sé quién es este ser humano. O sea, ¿dónde vivo? ¿Con qué ¿Quién soy? soy? Sí, como que era una No te nueva reconocías. vida, como que me reinventé 100% y me generó mucha angustia. O sea, a mí me dio pues alegría, no fue esperado para nada. Sí, yo como estaba como en esta nueva etapa que me casé y demás, yo decidí hacer un detox, entonces dije voy a hacer detox. Y yo sufro de la tiroides y tengo pues digamos que sufro bastante de la tiroides y a mí siempre me habían dicho que cuando yo quisiera tener hijos iba a ser difícil. Siempre me han dicho, si usted quiere ser mamá, empiece joven porque va a ser complicado. Y como yo no quería ser mamá, pues no empecé joven. Ya a los 29 años pues no estaba grandísimo, pero tampoco era una niña, pues. Yo dije, bueno, voy a hacer detox, voy a dejar de tomar pastillas anticonceptivas. Y entonces resulta que quedé embarazada rapidísimo. Y entonces, claro, me empecé a sentir mareada, mareos, vómito, pero yo no asociaba que era embarazo. O sea, yo decía, ¿qué será? Pues es Estoy que 3 meses enferma, de casada es ayer. Sí, y pues como, y sí, retraso y todo, pero yo no calculaba, como que no veía la posibilidad. Hasta que alguien me dijo, ¿por qué tú haces una prueba de embarazo? Y yo, no, porque yo, que voy a estar embarazada. No, pues háztela. Y sí, embarazada. Y fue pues muy emocionante, pero también me dio mucho miedo. Como te digo, yo no me reconocía, pero creo que así fue perfecto y sí bonito eso que lo dices, que de pronto alguien lo planeó, porque si no hubiera pasado así, seguramente yo no hubiera sido mamá. Uno nunca encuentra el momento ideal. Obviamente ideal planearlo, ideal, ¿no? Como tener un plan, así como la estrategia que hizo Juan para enamorarte, pues sí, qué chévere tener un plan de vida, ¿no? Saber que uno en este momento, cuando esté mejor, pero siempre es cuando me case, cuando termine la universidad, cuando tenga plata, Cuando pero si gane tienes tanto. plata, pues no tienes tiempo. Además, Entonces, digo, nos casamos. Yo, pues, como te digo, renuncié a la W y llevaba 2 meses trabajando en ProPaís, donde yo todos los días llegaba y decía, ¿qué es esto? Yo no sé hacer esto. Yo lloraba, no entendía. La que ganaba en ese momento era yo. Yo todos los días le daba 30,000 pesos a él. Él salía en su bicicleta, Yo le voy a daba buscar para- clientes. Salía en su Ay. bicicleta a buscar clientes. O sea, no teníamos plata. Llegó recién casado sin saber si eso iba a funcionar, si no iba a funcionar, sin plata, pero ha sido, la verdad, lo mejor que nos ha pasado. Y sí, además porque ya nos vas a contar un poco de la maternidad de María Belén y de la niña tan especial que es, pero digamos que sí creo que hay una connotación muy diferente y una maternidad muy diferente en mi caso, por ejemplo, que soy mamá, pues digamos, fui mamá a los 17, que claramente pues no fue de planeado, pues no tiene nada. Y después a los 27, cuando también era muy joven, pero también sí fue absolutamente planeado. Y las maternidades llegan diferentes. Es como cuando te llega algo en la vida, no solamente un hijo, cualquier cosa en la vida, habiéndolo planeado o pues de sorpresa. Claro. Entonces hablemos un poco de cuando ya llega ese momento en donde ya sabes que llega María Belén, pues, o pues un bebé a la vida de ustedes. ¿Cómo empieza a ser tu maternidad? Porque no solamente que en ese momento te llegó por sorpresa, sino que tú decías, no quiero ser mamá, antes Claro. de Juanabel. Entonces, ¿cómo llega esos primeros meses, esos primeros años de María Belén Mira, a tu yo vida? pensaba mucho cuando teníamos Mujeres W, una vez entrevistamos a Catalina Aristizábal. O sea, chistoso porque mira, el referente, pues que no es ni mi mejor amiga, me parece una vieja chéverísima y maravillosa, pero yo no la conozco mucho ni nada, pero en esa entrevista ella me contó que yo todavía no estaba pensando en tener hijos. Ella me dijo, no, es que pues yo no estaba muy segura de ser mamá, no sé qué, pero mira, eso es maravilloso porque nace la niña y nace la mamá. Yo creo que yo le pregunté, oye, ¿cómo es ser mamá? Yo eso no me lo imagino. Y me dijo, fresca, el día que te pase, nace la hija y nace la mamá.
Y yo, pues ojalá, porque yo no soy muy maternal, no soy de esas personas que jugó con bebés, que cuida a los bebés de las amigas. Yo un bebé lo veo de lejos, me parece lindo, pero no tengo ese vínculo así como tan apasionado. Entonces yo pensaba en Catalina Aristizábal, yo, nace la niña, nace la mamá, nace la niña. Y sí, o sea, sí me acuerdo, además que mi parto, pues yo duré haciendo muchas horas de trabajo de parto, la idea es que naciera natural, tuve un embarazo bueno, todo estaba perfecto para que naciera natural, pero ya estaba muy grande porque fue casi 41 semanas, o sea, ya era una bebé grandota. Y después de muchas horas de parto, pues tocó hacer cesárea. Entonces terminamos en cesárea, algo pasó, no fue gravísimo, pero algo se medio complicó, yo no lo sé muy bien porque lo tengo ahí como muy borroso. A mí me tienen que poner mucha anestesia. Y después de que nació María Belén, yo duré muchas horas dormida, pero muchas, o sea, nadie veía a María Belén, todos mis papás preocupados, Juan Abel preocupado, y cuando me la pusieron yo estaba como súper drogada todavía, pues para que tratara de amamantarla, y no podía sostenerla porque se me cerraban los ojos, estaba como con mucho medicamento. Y ahí yo sí dije, pucha, o sea, me acuerdo como de pensar, yo sí voy a poder, o sea, que esta persona depende de mí, de ahora en adelante soy la mamá dependiente de esta niña y no sé si lo voy a lograr. Y me dio mucho miedo, o sea, me acuerdo como de tener mucho miedo de cómo hacerlo bien, cómo no embarrarla. Después, más adelante, hice un curso de mentoring, que es como un coaching, pero para uno mismo, ¿sí? Porque estaba, como te digo, yo no me ubicaba muy bien en esta nueva persona en la que me había convertido. Y ahí yo quería como encontrarme. Y mi pregunta siempre era, ¿yo cómo voy a hacer para que mis acciones no perjudiquen a María Belén? Y era como, la buena noticia es que siempre vas a estar para tu hija y que la amas y que quieres ser una buena mamá. La mala noticia es que hagas lo que hagas, la vas a marcar. O sea, si eres demasiado, si la cuidas mucho, la vas a marcar. Si la cuidas poquito, la vas a marcar. O sea, no y hay somos cómo. Los culpables de la terapia en unos años. No, ya María Belén sacó esa frase conmigo. Es que toda la culpa es de mi mamá. O sea, en terapia. Sí, eso pasa y eso me generaba mucha angustia, pero pues también ha sido un camino muy emocionante, muy bonito, y yo digo que los hijos son la mayor felicidad. Primero, una frase que te la oí y que coincido, y es el verdadero amor incondicional. O sea, yo creo que uno no tiene amor incondicional por nadie frente a los hijos. Uno ahí entiende esa palabra, es pase lo que pase, y se lo digo mucho a María Belén. Cometas los errores que hagas, no tengas miedo de decirme porque yo nunca te voy a dejar de amar, pase lo que pase, cuentas conmigo incondicionalmente, y eso es muy bonito. Y también sus alegrías son mi máxima alegría, pero sus momentos vulnerables son mi kriptonita. O sea, yo soy una mujer que me considero fuerte, pero cuando veo a María Belén mal, es cuando más me derrumbo, mucho más que cuando me han pasado cosas a mí, ¿sí? O sea, yo para lo mío soy serio, fuerte, tolerante, pero cuando es María Belén la que veo en posición de vulnerabilidad, sí me afecta mucho. Son muchas cosas, Isa, las que pasamos de un parto a allá, digamos que los 11 años de María Belén, y me encanta todo lo que nos cuentas, y bueno, por eso es que esta mujer es lo que es, porque tu manera de contarlo también es muy hermosa. Y yo quiero que hablemos un poco de precisamente de esa Isabel que tú no reconocías en el espejo. ¿Qué ha pasado durante estos 11 años de decir, bueno, no la he reconocido, pero ahora es otra? Realmente, ¿cómo podemos seguir siendo mujeres? ¿No? Porque es como, es el mensaje que yo he intentado siempre marcar en Madre, no solamente en el podcast, sino en la comunidad, y es, somos mujeres antes que mamás. Es que lo somos, o sea, imposible ser mamás sin ser mujeres. ¿Cómo no perderse en la maternidad? ¿Cómo no perderse y cómo volvernos a encontrar en ese espejo que cuando vemos... Claro, ahora, y no estamos hablando del físico, obviamente, pero ahora somos otras, somos mamás, estamos cansadas, no dormimos, o de pronto sí, pero ¿cómo llegar a encontrar a esa Isabel otra vez en el espejo, a esa Camila otra vez en el espejo, y reconocerse y decir, ok, me abrazo, acepto que soy diferente, y me gusta. ¿Cómo has venido durante estos años encontrándote otra vez? Primero, lo que te decía, un poco de resignificar esas historias sobre uno mismo que se contó, y eso ha sido para mí divino. Yo sí creo que hoy soy una mujer completamente diferente. No sé si por María Belén o con María Belén, creo que han sido como cosas que han ido pasando de manera paralela. Tú lo decías, ¿no? Y yo empecé contando mi carrera en los medios, pero yo hoy en día no tengo nada que ver con medios
más allá que trabajo con ellos porque los contrato para alguna campaña o demás, pero yo hoy en día soy empresaria, es a lo que me dedico y eso es algo que yo nunca me hubiera imaginado. Y la gente que me conoce desde que yo era chiquita, menos. Entonces, pues eso es como algo que ha venido con María Belén. Claro. Sí, sentir confianza, mirarse en el espejo y aprender que todos los procesos son perfectos, que pueden no haber sido fáciles o haber tenido muchos desafíos, pero que eso es lo que hace que uno sea hoy en día lo que es. Yo sí creo que estoy en una versión mía que me sorprende, que sorprende a la gente que me conocía antes, pero que me encanta. Yo voy a meter la cucharada Baby Goo en este tema porque realmente me siento muy identificada con esto, Isa. Primero porque tenemos hijos ya más grandes, ¿verdad? Digamos que María Belén tiene 11, Guadalupe tiene 9, pues ya tengo uno bastante más grande. Y hay algo que es la impostora, ¿no? Esta mujer, díganle impostora, bully, la que nos hace la vida imposible. ¿Y quién es? Nosotras mismas. Total. O sea, no es ni nuestra mamá, no es ni la psicóloga, ni la coach, ni la ginecóloga, ni la profesora en el colegio, ni la amiga, porque muchas veces uno dice, ay, es que estas amigas, no, es uno mismo y por eso meto la cucharada porque digo, a mí me pasa un montón que soy la primera y mis amigas me regañan y me dicen, Cami, date más suave, date más pasito porque mira todo lo que has hecho y yo soy de las que estoy intentando cambiar, pero empiezo a ver el punto negro en la hoja blanca en general en mi vida, pero en mi maternidad también. Entonces digo, ay no, pero intenté hacer esto, pero Guadalupe se fue sin desayunar, que me pasa un montón, ajá, ¿no? Porque en mi caso pues yo no tengo ayuda, yo soy mamá soltera, yo no tengo niñera y no lo digo como por victimizarme, sino porque pues muchas veces hay cosas en la rutina que son más difíciles, claro, solo, o sea, no voy a decir que otras dos manos ayudan, obvio lo hacen. Entonces mi culpa y mi impostora y mi bully diciéndome, lo estás haciendo todo mal, tu hija se fue sin desayunar, o tu hija no alcanzó a hacer tal cosa, o tu hija se acostó, no sé, brava contigo, porque entonces también empiezan estas nuevas personalidades a aflorar. Una cosa es el bebé más chiquito, pero ya la niña más grande. Y en toda la maternidad, desde que estamos embarazadas hasta que tenemos hijos mucho más grandes, esa impostora está. Sí. ¿Cómo te has, y sabes cómo que has visto es una historia tú? No solamente en la maternidad, sino en general, las mujeres, pues el síndrome del impostor lo tienen hombres y mujeres, pero es mucho más grande en las mujeres. No la sé impostora, si sí. eso. Que hasta Shakira dijo que sufría del síndrome de la impostora y uno, Dios mío, ¿pero cómo? Sí, Shakira sufre el síndrome de la impostora. Y es porque toda la vida nos toca estar demostrando que sí somos buenas o demostrando, y no claro, al resto del mundo, sino a nosotras mismas. A uno, es que eso es lo más loco de todo. Y creo que es eso, principalmente, porque y a mí siempre me decían, cuando yo trabajaba en radio, siempre me decían, y en televisión, cómete más el cuento, porque yo siempre era la que estaba ahí de primera, muy juiciosa, pero nunca me sentí la estrella del programa. Y bueno, ahí hay como una cosa entre el ego, pero también a veces la seguridad te da un lugar que quizás cuando uno no se come el cuento, pues el otro tampoco se lo come, ¿sí? Y está como mal visto, ¿no? O sea, es como, ¿qué tal yo llegar acá a decir, miren, yo soy una gran mamá, o sea, yo presentándome a mí, ¿no? Porque sí, está bien visto que yo presenté a Isa como y diga la más, pero yo, hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Camila Wills, la mejor podcaster, la mejor mamá. Es como que está mal visto que nosotras nos echemos flores a nosotras mismas. Uno le da mucho pudor, uno le da oso, como no. Además nos han enseñado que eso está mal. Toca ser humilde. Sí, toca ser humilde. Yo he aprendido a que hay que ponerse algunas medallas, con humildad también, pues porque tampoco se trata de venir aquí con... Y en la maternidad es sobre todo quitarse la culpa, que es que eso es una cosa que yo he luchado mucho con la culpa y por lo que tú me dices, pues a ti también te ha pasado. Y es que claro, el camino a la maternidad es un camino a la culpa. Yo me acuerdo María Belén cuando nació, la pediatra algo vio y me dijo, llévala al ortopédico, y resulta que tenía displasia de cadera. Y yo no sé si tú te acuerdas, si te tocó María Belén bebé, bueno, ella le tocó usar mucho tiempo. La cosita que es súper usual. Uno más que se llama el de Public, el arnés de Public, que es tenaz, qué pecado, porque le tocaba dormir súper amarrada. Y luego ya la sillita que es muy usual. Pero yo me acuerdo que cuando el médico me explicó que eso viene desde la barriga, la culpa. Increíble. Pucha, fue que trabajé. Y además yo todo mi embarazo viajé porque trabajaba en ProPaís. En ProPaís hacíamos ruedas de negocios en todo Colombia. Entonces yo me la pasé montada en un avión. Entonces eso fue culpa mía, fue porque viajé mucho. Entonces la culpa. Y yo lloraba. El médico me decía, no, eso no tiene nada que ver. Y yo, no, claro, quién sabe qué hice. Fue mi culpa que tenga displasia de cadera.
Y así todo lo que pasa es mi culpa, es mi culpa. Pero en este proceso que te digo de mentoring y bueno, en varios procesos internos que he hecho, he empezado a quitarse las culpas y cambiar obviamente la culpa por, listo, a veces uno hace cosas, ¿cuál es mi responsabilidad ahí? Y cómo esa responsabilidad la manejo de manera positiva para ella y para mí, ¿sí? Y claro. eso yo creo que ha sido un camino bonito, cambiar la culpa por asumir la responsabilidad. Que a veces sí la tenemos, pero pues no necesariamente es, digamos, y es que nunca lo vamos a hacer perfecto, es imposible. En el sentido de no perdernos como mujer un poco en ese tema y de todo lo que tú has venido haciendo, pero aparte ser mamá hoy de una niña de 11 años que requiere, si quieres un poco cuéntanos cuáles son esos retos que requiere ser mamá. No hablando específicamente pues de María Belén, ni muchísimo menos meternos como en la vida íntima de su núcleo y de su hogar, pero sí requieren unos retos importantes y difíciles y diferentes sobre todo, pero a la vez ser directora de una agencia, ser empresaria, ser esposa, ser amiga. Uno invita a Isabel Salazar a cualquier evento, a cualquier brunch, a cualquier cosa, ella está ahí. O sea, ella podría ser como yo, que yo soy mis excusas, yo soy y yo tengo que cambiar eso. Yo doy muchas excusas. Isabel vive en Chía, o sea, como así, ella llega a todo viviendo en Chía, haciendo todo lo que estoy diciendo. Entonces, claro, yo hoy te estoy echando estas flores que seguramente para ti es como, pues no me parece tan difícil, ¿no? Como que uno no lo reconoce a uno mismo. No, pero te voy a enseñar te voy a contar dos cosas. Enséñanos, que yo he porque hecho. sí, importante. Una es que y que de hecho es un tatuaje que tengo pendiente y es me quiero hacer una malabarista. Ya te voy a contar por qué. Yo cambié el equilibrio por los malabares. Ok. Entonces, eso es que o sea, a mí me costaba mucho trabajo vivir equilibrada y eso me generaba una culpa horrible porque todo el mundo me decía, hay que tener equilibrio. Y yo he sido workaholic toda la vida. Ahorita soy una workaholic en recuperación. Pero antes yo era workaholic de trabajar, me levantaba a las 3 de la mañana porque presentaba un programa a las 6 de la tarde, estaba en el programa, luego llegaba a la oficina, me quedaba y presentaba eventos. O sea, yo trabajaba. Y siempre pensaba que el éxito estaba relacionado a que me fuera bien en el trabajo. Y a la cantidad de cosas que hacías. Y a la cantidad de cosas, y la cantidad entre más de gente cansada que me reconociera, ajá. ¿sí? Entonces, pues me quedaba poco tiempo para María Belén. Eso fue antes de pandemia. Y era para mí muy difícil ese equilibrio que todo el mundo me decía que había que lograr. Entonces, ¿qué viene cuando uno no logra lo que todo el mundo te dice? La culpa. Pucha, soy mala, soy una mala mamá porque no lo logro. Y ahí conocí a una mujer maravillosa que se llama Claudia, y Claudia me dijo, cambia el equilibrio por los malabares, y lo volví un mantra de vida, y es, un malabarista es una persona que tiene unas bolitas, ¿cierto?, en el aire, pero tiene un límite de bolitas que alcanza a sostener. Entonces, ¿cuál es tu límite de bolitas? ¿Cuáles son esas bolitas importantes para ti? Y uno siempre tiene que tener tiempo para esas bolitas que le importan. Cuando no tienes tiempo es porque tienes demasiadas bolitas y tienes que soltar alguna. Wow, ¿sí? Me encanta. Eso me encantó. Me encanta. Entonces yo ahí en ese momento, por ejemplo, yo dije, bueno, tengo que bajarle a la vida social. Esa es una bolita que en este momento que tengo a mi hija más chiquita no es prioridad, la pongo acá abajo. Y mi hija obviamente es la bolita más importante, pero el trabajo también lo es. ¿Y tú? Y yo, obviamente, yo y mi pareja y mis amigas. Para mí, la relación con mujeres siempre ha sido muy importante. Yo siempre lo he dicho, si solas podemos, juntas invencibles. Siempre me he rodeado de mujeres y para mí son mi energía, mi soporte. Entonces, mi mamá, mi hermana, mis mejores amigas del colegio, de la vida, del trabajo. Entonces, esa es una bolita muy importante. A veces es una bolita que tengo que poner abajo, sí. Sí, porque ahorita tienes muchas bolitas igual. Sí, tengo muchas. Ahorita soy capitana del equipo de tenis. Pero bueno, pues. Pero sí he ido soltando bolitas que digo, esta bolita ahorita no. Y que puede que después en la vida las prioridades cambian y puedo retomar esa bolita. Entonces, eso fue algo que me sirvió mucho. A empezar a pensar en las cosas. ¿Le estoy teniendo tiempo? Si no estoy teniendo tiempo, tengo demasiadas bolitas. Y tengo que escoger cuáles son las que quiero tener. Mira esa cantidad de aprendizajes que has tenido y enseñanzas y que aparte nos has dado. Hoy, ¿qué le dirías a esa Isabel que vio la prueba de embarazo positiva? No, que se viene un camino espectacular, que crea en ella, que sí va a lograr, que como dijo Catarina, nace la hija, nace la mamá. O sea, sí crees en eso. Pero además después de 11 nació años. una nueva Isabel. Es que María Belén me trajo todo un nuevo camino y una nueva Isabel, una Isabel que lidera. Yo nunca pensé que yo iba a ser capaz de liderar. Hoy soy la directora de una empresa, pero seguramente si no hubiera sido mamá, eso no hubiera pasado. Yo hubiera seguido
persiguiendo el sueño de la fama, del reconocimiento, que hoy en día me parece hasta chistoso y bobo, que para mí eso era lo importante. Hoy en día ya, mira, es una bolita que ya no me importa. Sí. Sí, ya esa ni siquiera creo que nunca la quiera retomar. Entonces es que confíe y que se va a sorprender mucho con todo lo que vamos a lograr juntas. Eso le diría. Y lo otro es que no hay mejor mamá que una mamá feliz, y eso tiene que ver con las bolitas también. Cuando yo quedé en embarazo, cuando nació María Belén, yo dejé de trabajar un tiempito, porque yo tenía un contrato de prestación de servicios, se acabó el contrato, y dije, bueno, le voy a dedicar el primer año a María Tan raro, Belén. un contrato de prestación de servicios, nosotras. Nunca, yo toda mi vida trabajaba por prestación, ya no, pero muchos años sí. Y entonces resulta que mi hija, que yo decidí quedarme en casa, y eso es todo lo que a mí no me gusta. O sea, yo no soy ama de casa, yo no soy buena para hacer, o sea, entonces estaba muy frustrada y estaba muy asustada de que nunca iba a volver a trabajar. Y entonces, en el fondo, yo sí creo que decía, pucha, por esta nueva situación, por esto, yo ya no soy lo que era. Y ahí me di cuenta que yo no estaba siendo feliz, y una persona que no es feliz no es buena mamá. Entonces, cuando yo volví a mi vida laboral así agitada y todo, tal vez tenía mucha cosa, pero estaba feliz, y yo dije, así le doy un mejor ejemplo. A mí me gusta que mi hija me vea trabajando, me gusta que sepa que soy la directora. A Juan Abel también le gusta. Cuando decidimos que yo dirigiera la empresa, Juan decía, yo quiero que María Belén tenga un referente de una mamá que es la que manda, ¿sí? Y eso es bonito. Entonces, sí creo que verme realizada laboralmente, que es para mí una bolita importante, ha sido un buen mensaje para María Belén, y me ha servido a no soltarme, que es la pregunta que me hacías. ¿Tu intuición está ahí dentro de esas prioridades, dentro de esas bolitas? O sea, ahorita con la maternidad, porque tenemos mucha información, y es maravilloso. Son herramientas que yo no tenía hace 18 años, son herramientas que mi mamá, nuestras mamás no tuvieron. Y hoy en día hay gente que las critica, ¿no? Como, ay, es que cantidad de cosas que tenemos, hay que saberlas usar, ¿no? Claro. Como la inteligencia artificial, como la cantidad de herramientas que tenemos, los grupos, las comunidades, el scrolling, que uno encuentra tanta información de maternidad, y hasta un punto está bien, pero también uno dice, hombre, ¿dónde quedo yo? Por ejemplo, a mí, metiendo la cuchara a mis 18 años, me parecía una delicia ser mamá, porque en ese momento era lo que decía mi intuición, mi mamá y el pediatra de mi hijo, que era en esa época uno le creía mucho a los médicos. Hoy en día se le quita. Yo creo que los médicos están aburridos. En Google no sé qué, o en Geek Moms, o en Wikimujeres, o en todos estos grupos que es como, juepucha. De hecho, ahí nació Geek Moms, tú sabes, que esa comunidad lo hicimos, claro. Que pusiera eso, mamá hiper informada. Exacto, entonces es como, juepucha, ya en un momento... Hay un momento en donde ya toca parar y decir, voy a creer en esto. Esto es lo que me dice mi intuición. ¿Tú sí crees que realmente ese sexto sentido que dicen que tenemos las mamás, que para mí el sexto sentido de una mamá es la intuición, sí. ¿existe? Sí, mucho. ¿Crees en él cuando algo le pasa a María Belén, que no pueda decirlo ni Juan Abel, ni el médico, ni nadie? Esto es lo que dice la mamá y punto. Sí, 100% sí. Y en la vida laboral y en la vida de mamá, y en la vida de pareja, siempre me ha pasado que cuando yo tengo una intuición, yo digo, ay, qué miedo, porque cuando tengo una intuición pasa, soy muy intuitiva. En mi oficina me dicen, si yo digo, ojo porque tal cosa, todo el mundo, deténganse porque si sabía seguramente va a pasar. Y eso también lo aprendí con María Belén, por supuesto, porque al principio me confundía mucho en qué hacer, y es tanto el ruido que realmente lo único que uno puede hacer es aquietarlo y oír lo que uno realmente siente, y ahí encuentra muchas respuestas. Hablando de María Belén, has pasado, digamos que unos momentos como difíciles, complicados, porque aparte han estado como apoyándola en un montón de temas, y uno cree que cuando uno tiene un bebé tiene unos retos difíciles, pero yo he dicho que hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes. Y te ha pasado con María Belén, han pasado, digamos que momentos complicados, pero hoy la cosa se ve diferente. Sí. Con María Belén lo que nos pasó es que ella empezó a enfermarse físicamente de cosas muy raras, entonces, o pues muy poco usuales para una niña, ¿no? Entonces migrañas, pero eran unas migrañas que nos mandaban a la clínica, 5 días hospitalizados, entonces lo más miedoso porque resonancia magnética, buscando pues físicamente que pasara algo, luego un vértigo espantoso que no podía pararse, luego una cosa que se llama miositis que no podía caminar, luego estocondritis, o sea, una cantidad de cosas
fueron casi 6 hospitalizaciones, digo casi porque fueron 5 hospitalizaciones y una que casi nos hospitalizaron en un año. Entonces es muy, y como te decía, cualquier cosa que le pase a los hijos de uno es una kriptonita, o por lo menos a mí me debilita mucho. Y finalmente, después de buscar toda la parte física, pues finalmente encontramos que su problema era un problema de salud mental. El tema que no puedo hablar, yo no sé por qué, pero bueno, María Belén fue diagnosticada con ansiedad. Igual dilo hasta, si no lo puedes hablar. No, vamos, hay que poder hablar de eso porque también hay que normalizarlo y además porque hay demasiados niños con ansiedad y la ansiedad es prima hermana de la depresión. Como María Belén venía con esa ansiedad no tratada, pues tenía depresión leve y para mí fue muy miedoso porque es una niña tan chiquita que te digan que tiene depresión es duro. Perdón. Está bien. No, y está muy bien, sino que como te digo. Y ella está muy bien y me parece increíble que lo podamos hablar porque así las mamás que están viendo esto y que seguramente les han dicho un diagnóstico de estos que es aterra. Duro, es muy miedoso. Porque pues, cuando sí. hablamos de salud física, aterra. Pero cuando hablamos de salud mental, no solo aterra por el tema de la salud mental, sino por el desconocimiento sobre todo. Sí, entonces hay que empezar tabú. a quitar Mira el tabú. Que hasta a veces como que te puedo preguntar, si no sé, si tuviera otra enfermedad física, seguramente me lo preguntarías sin preguntarme si se puede hablar de eso. Pero claro, la salud mental tiene mucho tabú alrededor y para mí era muy miedoso enfrentar la depresión en una niña tan chiquita, porque además uno piensa en depresión y piensa en lo más oscuro de la depresión. Eso también es un espectro y pues obviamente ella tenía una depresión leve que pudimos tratar y ya lleva pues un buen tiempo con medicación y con tratamiento psiquiátrico y psicológico acompañándola y yo hoy en día la veo muy bien, con algunos momentos difíciles porque ella lo que tiene es pensamientos catastróficos. Para mí eso era un mundo desconocido porque mi salud mental afortunadamente es como estable, pues con momentos como todos, pero ella tiene pensamientos que todo el tiempo le están diciendo que le van a pasar cosas malas. Entonces era una niña que vivía con miedo y ese miedo la enfermaba físicamente. Wow. Si no fuera por lo físico yo no hubiera llegado a la solución del problema y tener un diagnóstico fue una ruta. O sea, cuando tú tienes un diagnóstico tienes un camino, tienes unos médicos, tienes cómo atender y listo. Preocuparse, sí, pero ocuparse sobre todo. Pero al principio es muy miedoso, o sea, yo me demoré mucho tiempo. Ahí sí, lo que tú me dices de la intuición, por ejemplo, yo sentía, María Belén empezó que no quería ir al colegio y decía que odiaba el colegio. Y yo decía, no es el colegio, es ella. Sí, entonces todo el mundo me decía, pues cámbiala al colegio, eso es fácil. Y yo, pues yo la puedo cambiar del colegio, pero yo sé que va a ser peor porque tengo un colegio que la acoge, que me ayuda, que la conoce, que es chiquito, que son poquitos niños. Y yo sé que el problema no es el ambiente, sino que es su cabeza, que es ella. Pero ahí todavía no le habíamos puesto nombre, nadie, pero yo lo intuía, ¿ves? Cuando me dijeron es eso, para mí fue muy duro porque yo dije sí. Y yo sentía que mi hija, que siempre ha sido una niña muy alegre, estaba viendo el mundo. Yo le decía al psiquiatra en nuestra primera cita, yo siento que ella de repente está viendo el mundo con unas gafas oscuras, como que se puso unas gafas negras y todo lo ve a través de esa lente y todo lo ve negativo y todo lo ve malo y todo lo ve contra ella y eso no la deja ser feliz teniendo todo para ser feliz. Afortunadamente, pues está mucho mejor, hay un camino, hay una solución, hay medicamentos, hay soluciones y podemos hablar de esto. Porque además, Cami, perdón, pero sí es importante que se hable porque además esa es la pandemia después de la pandemia. O sea, tú no sabes lo que a mí me costó encontrar un psiquiatra porque no había citas. O sea, yo llamaba y me decían dentro de 6 meses y tenía una niña que yo veía que se me estaba derrumbando. Y yo decía, no me aguanta 6 meses. No tenemos cita. No hay. O sea, fue muy difícil porque hay muchos niños hoy en día teniendo problemas con su salud mental y es chévere que podamos identificarlos rápido para que no lleguen a escalar y a tener 5 hospitalizaciones. Total. Y todo lo que nos pasó a nosotros. Qué importante que hables de esto, Isa, y sí, no lo teníamos, claramente no lo tengo acá, no lo teníamos entre los planes, pero es que me parece... pasé los 40 minutos. No, y me parece importante que se hable, pero sobre todo, hablando de esto, y ya para cerrar, de la culpa y de creer en el instinto es que ni ese diagnóstico, ni ningún diagnóstico, empezando por el de la cadera, mira, que no le pudiste lactar, que no pudiste no sé qué, que no pudo ser parto natural sino cesárea. Desde el comienzo
que nace nuestro hijo hasta cuando nos dan un diagnóstico, creemos que es culpa nuestra y no lo es. Ha sido una mamá maravillosa, ha sido la mamá que María Belén ha necesitado y María Belén ha sido la hija que tú has necesitado para poderlo ejecutar, para poder hacer ese plan que ahorita nos reíamos del plan de Juanabel, pero ha sido un camino perfecto para llegar a donde están y a donde están hoy. Y así igual a todas las mamás que nos oyen, así que gracias, mi Isa, por abrir tu corazón, por contarnos esto tan importante. Seguramente habrá mamás que estén pasando por lo mismo y te puedan escribir a tus redes sociales, que ahorita, porfa, nos las das también, por si están pasando por algo así, que me parece importante hablarlo, y no es culpa de nosotras, nada de lo que les pase a nuestros hijos, así como no es culpa de nuestros papás lo que nos está pasando a nosotros. Que hay responsabilidades, sí, pero es desde el amor, con las herramientas que tenían en ese momento. Así que los micrófonos y la cámara es tuya para que te despidas y para que les dejes un mensaje a esas mamás que de pronto están ahora empezando con sus bebés, que están, que están arrancando. No, para nada, al contrario, un mensaje para ellas y para todas las mamás que nos ven. Bueno, el primer mensaje es sobre la maternidad y seguir siendo mamá y seguir siendo lo que quieran ser. Al principio no les voy a decir que 100% fluye, es difícil, uno se confronta. En mi caso, pues que era una persona workaholic, como se los he contado, no combinaba mucho eso de tener un bebé recién nacido con ser workaholic. Tuve que hacer una elección y elegí a mi hija y me costó y fue difícil, pero ese tsunami pasa. Porque yo siento que es como un tsunami, con una amiga que tiene 3, esa sí me gana. Ella dice, pucha, estoy todavía en la ola. Claro, hay momentos donde uno siente que lo sobrepasa, que no va a salir. Pero llega un momento en el que llega la bocanada de aire y te lo empiezas a gozar mucho más. Y eso es bonito que te lo cuenten, porque cuando uno empieza a sentir que está en el tsunami y no se sienten las mieles de la dicha de la maternidad, que es lo que la publicidad por muchos años nos dijo, llega la culpa. Entonces, ¿por qué yo estoy pletórica si tengo mi bebé? ¿Por qué me estoy sintiendo culpable? ¿Por qué me estoy sintiendo frustrada? ¿Por qué? Pues porque la maternidad es difícil, es un cambio de vida demasiado abrupto, tiene muchos retos, tiene muchas responsabilidades, pero pues así como es una ola de gigante para transformar la vida, es una crisis maravillosa, o sea, una crisis que te va a transformar en algo mucho más grande y en algo mucho mejor. Entonces, no tenerle miedo, dejarse llevar por la ola, que va a llegar esa bocanada y te va a hacer una mejor mujer, y luego aprende a escoger esas bolitas que logras tener ya en saben, el aire. Surfear, malabares, o sea, aquí se van con tareas. Y yo que soy tenista, tengo que buscar y ahora, gracias, Isa. Me encantó volverte a tener en un micrófono, en una cámara, ahora desde ahí contando historias que no conocía y pensé que conocía. Así que muchas gracias de verdad, y esta es tu casa. Casa Spotify, Historias de Madre, es tu casa. Gracias a ti, mi Cami, estoy muy orgullosa de ti. Gracias a ti, ya nos damos el abrazo, y a ustedes gracias por acompañarnos en este episodio de Historias de Madre con Baby Goo de Alpina, y ya saben que nos volvemos a oír una vez a la semana aquí en Historias de Madre. Gracias por acompañarnos en Historias de Madre. Recuerden que la maternidad es un camino de aciertos, dudas y mucho amor. Y en cada paso, elegir lo que nos da tranquilidad hace la diferencia. Como Baby Goo de Alpina, que nos acompaña para nutrir con amor. Nos vemos en el próximo episodio.